¿Sabes al inicio de Titanic, cuando Rose empieza a narrar su preciosa aunque trágica historia, vivida en la tragedia de 1909? Pues la verdad no sé por qué saco esta comparación, más que porque las dos tienen el choque de un barco. Porque ni mi historia es tan romántica, ni mucho menos está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Lo que sí tiene es el descubrimiento de todas las matemáticas, partiendo de la nada, sin ni siquiera recordar lo que era un número. Pero bueno, no nos adelantemos. Un día me fui de vacaciones a Hawái. ¡Ah, mira! Ahí estoy yo. Espera. Ay, a veces la memoria me falla. Ah, no. Un segundo. Vale, ya me acuerdo. Era marinera e iba por ahí de viaje. Me iba a embarcar en una auténtica odisea. Pero una marinera experimentada como yo no temía una aventura como esa. Me subí en mi barco y zarpé hacia los adentros del océano. Pero como decía, nuestro plan se desmoronó por un naufragio. Una noche de tormenta, las olas zarandeando el barco, la lluvia inundando la superficie y un golpe en la cabeza que hizo que no recordase nada más. Nada, hasta el momento en el que desperté en aquella orilla, desorientada, habiendo olvidado todas las matemáticas que sabía, y no voy a mentir, un poco asustada. Estaba en medio de la nada, yo sola, y por mucho que costase admitirlo, tuve que aceptar que no saldría de allí dentro de poco. Las primeras semanas esperé la llegada de ayuda. Me ilusioné con cada ruido, cada bulto en el horizonte, pero nada. Así que aprendí a apañármelas. Una noche, sin poder conciliar el sueño, comencé a pasear por la playa. Y de casualidad, mirando las rocas, encontré aquel mensaje. ¿Qué significarían esos símbolos? Me hizo pensar. Poco más tenía para hacer en aquella aburrida y abandonada costa. La primera línea me transmitía claramente que el viento con el agua crean una ola, e imaginando que esto era una especie de piedra roseta, supuse que tenían que significar lo mismo las tres líneas. ¿Pero cómo? Así, poco a poco, fui entendiendo esa forma de escribir, o como lo llamáis vosotros, notación. Antes de seguir con mi historia, me gustaría aclarar que yo en aquel momento les puse los nombres que consideré oportunos. No obstante, para evitar problemas de comunicación, voy a nombrar las cosas con los términos que tras mi vuelta aprendí que eran los propios. Tomando la primera y la segunda línea, pude concluir que el agua lo podía colocar al lado del viento, sustituyéndolo por la X, y quitando el lambda X que se situaba delante. De esta forma entendí que se me estaba permitiendo hacer una sustitución, de lo que por lo visto se llamaban variables, las letras pegadas al lambda, por aquellos dibujitos situados fuera de la fórmula. Una vez comprendido este funcionamiento, me fue bastante más sencillo entender la tercera. Simplemente se trataba de añadir un lambda acompañado de una variable por cada elemento que luego fuese a querer sustituir. La tercera línea simplemente representaba lo mismo que las anteriores, pero con el viento fuera de la expresión, y para simplificarlo solo tenía que sustituir cada variable de izquierda a derecha. Así, paso a paso, obtendría las otras fórmulas que habían estado en la piedra. Eso sí, como me parecía muy fea y compleja a la vista esta forma de escribirlo, decidí no repetir el lambda y escribir tan solo uno seguido de todas las variables. Una vez entendí esto, fui sacando mis propias conclusiones. El viento tenía también efecto en otras muchas cosas. El viento con los pájaros daba lugar a una migración. El viento con el viento daba lugar a un tornado. Y el viento con el fuego, un deseo. Así pude razonar que el viento actuaba como una máquina, o para vosotros, función. Algo que se le aplica a otros objetos transformándolos para obtener otro objeto nuevo. Pero el caso del viento aplicado a viento me resultaba más confuso. Estaba usando la misma cosa, como máquina y como objeto. ¿Es que acaso no había diferencia entre ambas cosas? Parecía que no. Interesante avance. Estuve pensando en más funciones y descubrí que el movimiento aplicado al Sol me daba la Luna. Y el movimiento aplicado al aire me daba el viento. Es decir,
Mis funciones podían venir de funciones todavía anteriores por describir. Las funciones y los objetos eran en realidad una misma cosa. También me di cuenta de que la luna aplicada a las mareas resultaba en marea alta. Y aplicada al cielo resultaba en las estrellas. Este hilo de pensamiento se convirtió en mi principal entretenimiento, tanto que algunos podrían llamarlo obsesión. Un día me encontré en la isla una pelota, otro de los pocos objetos que habían quedado desperdigados tras el impacto, y no se me pasó otra cosa por la cabeza que bautizarla con este símbolo tan querido por mí. Por cierto, no me preguntéis de dónde sale la pintura. No tenía mucho que hacer por allí, así que me pasaba los días pensando y pensando y pensando. A ratos haciendo un poquillo el tonto para entretenerme y luego pensando más, hasta que no pude evitar preguntarme que cuántos días habría pasado yo sola con mi mente en aquella isla. Aunque más bien pensaba en cuánto tiempo, porque yo había olvidado lo que eran los números y lo que significaba contar. Sabía que cada vez que un día se acababa, llegaba la noche y aparecía la luna. Así que tuve una idea. Para saber cuánto tiempo había pasado, podría guardarme la luna cada vez que apareciese. Pero como estaba muy lejos, la copiaría en mi cuaderno. Comencé a dibujar una luna cada noche. Registraba todo tipo de cosas. Los días que había hecho sol, los días que solo había nubes, y los comparaba a base de tachar. Imaginaba que algún marinero había naufragado en otra isla y que él también había ido guardando sus lunas. Pero, ¿cómo podría saber la diferencia exacta entre los dos? Para ello, escribí esta expresión, que consistía en aplicar luna a X, y la llamé L. Más tarde, por pereza, un simple palo. Podría aplicar la luna a la luna de hoy y significaría mañana. O aplicárselas al día de llegada a la isla, que lo representé como un barco. Y según las veces que aplicase esta función, estaba expresando una cantidad u otra. Esto me permitió empezar a contar. Pero tantos pensamientos y L's, unas detrás de otra, era agotador, así que cada 5 días me tomaba un descansito. Unas pequeñas vacaciones, por lo que representé las 5 lunas como una V, los días tras los cuales tocaba vacaciones. Y ahora podía saber cuántos días llevaba en la isla, al tener este sistema de conteo. Para saber cuántos días llevaré mañana, es decir, el sucesor del día de hoy, solo era necesario aplicar luna otra vez más. Y además podía contar cualquier otro tipo de cosa. Él era ahora un concepto más abstracto que la idea original de pasada una luna. Simplemente significaba lo siguiente de lo que tenía escrito a su derecha. Pasando la página de mi libreta para seguir con el desarrollo de esta idea, fui consciente de que ocurría lo mismo. Había una página detrás de la otra. Y luego otra. Las podía contar de la misma forma que las lunas. Y las olas, cada ola venía acompañada de otra ola detrás. En fin, que al final podía ir encontrando formas de contar todo lo que necesitase. Me aburría tanto que ocupaba mi tiempo con pasamientos un tanto extraños. Un día me entró curiosidad por saber cuántas estrellas se veían sobre mi cabeza. Aunque lo aprendido en mis últimos años de formación se había desvanecido, aquellos conocimientos de marinería que me enseñó mi abuelo a temprana edad son cosas que nunca se me olvidaron. Nos gustaba mucho mirar las estrellas, y siempre me contaba que debido a la orbitación de la Tierra alrededor del Sol, cada medio año vemos un firmamento completamente distinto. Sabiendo esto, conté 238 estrellas, que veía en el cielo ese mismo día. Luego fui contando y esperando hasta que pasase medio año para después poder contar las estrellas que había en el cielo pasado este tiempo. Como había concluido que podía contar otros objetos que no fuesen lunas, definí C como un cielo vacío y así apliqué L a C 238 veces,
como las estrellas que había visto hacía medio año. Después las 346, que había visto hoy, dando así fácilmente con el total. Otra pregunta que me rondaba la cabeza era la cantidad de granitos de arena que compondría la playa. Teniendo en cuenta el tamaño de la costa de la isla, podría tirarme siglos calcularlo. Pero sí quise ver la zona que solía frecuentar. Eso sí, solo conté la arena seca. Primero estuve contando cuántos granitos cabían en una concha, y fui sumando cada una que rellenaba. Pero puesto que el número de granitos era relativamente el mismo, quise ver si habría alguna función que fuera capaz de calcularlo con una sola operación. Así que se me ocurrió definir eso que es conocido como multiplicación, de esta manera. Después, cuántas conchas había en un pie. Luego, cuántos pies medía un cuadrado. Y finalmente, dividí la zona que quería contar en cuadrados. No fue un proceso corto en absoluto, pero con mucha paciencia pude calcular cuántos había. No voy a compartir el dato porque bastante me costó como para que ahora me lo robéis. Así fue como definí, en términos de lambda cálculo, la multiplicación. Así que simplemente lo que hacía era ver cuántos granos de arena había por las veces, por ejemplo en este caso, que estaba sumando las conchas. Aquí sustituía los granos de arena en n por las conchas y obtenía los granos que tenía por cada pie. Luego iba haciendo lo mismo, siguiendo el mismo orden que había seguido respecto al conteo, hasta llegar al conjunto total de granos que había en toda la playa. Y así seguí aumentando mi conocimiento, y junto con mis nociones de marinería conseguí poco a poco ir construyendo funciones trigonométricas, entendiendo la geometría, aprendiendo sobre la naturaleza e ir modelizando su comportamiento, de tal forma que pasados 10 años pude construir un velero y abandonar la isla, hasta volver a encontrar territorio habitado. Y hasta aquí llega todo lo que voy a contaros hoy, que me voy por las ramas.